Ahí está. Ya. Sí, ya. Okay. Muy bien. No. Bueno, otra vez voy a repetir. Entonces, el tórax es la parte del tronco entre el cuello y el abdomen. Entonces, para imaginarnos más, es como si tú dibujaras un triángulo imaginario que viene desde la cintura escapular, que me imagino que ustedes ya saben que es la cintura escapular, y baja hasta el término de las costillas, en la línea en la línea media, ¿sí? Eso es el tórax y se compone también, tiene lo que es la cavidad torácica. La cavidad torácica es el interior del tórax rodeado por la caja torácica en forma de un triángulo, igual, y se divide en mediastino y cavidades pulmonares. ¿Cuál es la diferencia entre tórax y cavidad torácica? La cavidad torácica va por dentro, es todo lo que contiene el tórax, pero obviamente la cavidad torácica no ocupa el espacio que está aquí en las cinturas escapulares. Entonces es más o menos esta caja que está aquí adentro es la caja torácica, que es el tema que sigue. Y lo que contiene adentro de la caja torácica es la cavidad torácica. Y están ahí el mediastino, que ya habíamos visto, que está el corazón, y las dos cavidades pulmonares, ¿sí? Y ahora sí, la caja torácica, también se le puede decir esqueleto torácico. Son las 12 costillas, los cartílagos costales, el esternón y las 12 vértebras torácicas. Si se acuerdan que tenemos vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras. Las torácicas, que son las 12, eso compone la caja torácica por la parte posterior y anterior y lateral, viene siendo las costillas, el esternón y los cartílagos costales. ¿Okay? Entonces, algo muy importante que tiene un papel muy importante en la respiración, viene siendo la articulación costovertebral. ¿Qué es esta articulación costovertebral? Como el nombre lo dice, es la articulación que está entre, las costillas y las vértebras. ¿Y qué permite esto? Imaginémonos esta imagen que está aquí, o igual esta palanquita. Cuando tú respiras, esta articulación te permite elevar las costillas y tener un espacio mayor para tu poder inhalar, ¿sí? Entonces dice, cuando inspiramos, aumenta el tamaño de la cavidad torácica, se amplía el eje antero-posterior. El eje antero-posterior, haz de cuenta que aquí estamos en un estado de relajación o sin inspirar, vamos a ponerle. Y cuando inspiras, este eje antero-posterior se hace más grande, ¿sí? Porque haz de cuenta que gira la costilla y se va levantando un poco, ¿sí? Como está articulada acá en esta imagen, ¿sí? Y el diafragma desciende aumentando el eje vertical de la cavidad. Ahorita lo vamos a ver en un ratito, pero acuérdense que la inspiración se produce por la bajada del diafragma y entonces el diafragma lo tenemos, no hay una foto aquí, bueno, aquí. Entonces el diafragma baja, tiene esta misma forma, pero está pues obviamente más abajo. Entonces el diafragma baja y hace que la cavidad se haga más grande en el eje vertical, obviamente, ¿sí? Ok, y tenemos varios músculos de la respiración. Entonces, en una inspiración normal, hay que dejar en claro que hay una inspiración normal, que es como estamos ahorita normalmente, y hay una inspiración forzada, que es, por ejemplo, cuando estás tratando de agarrar mucho aire o estás haciendo ejercicio, llegas a activar esta inspiración forzada. Y lo mismo, hay una expiración normal o pasiva, que es pasiva, perdón, y hay una expiración forzada. También en ciertos momentos tú vas a necesitar sacar aire de una manera forzosa cuando necesitas hacerlo o cuando tienes batallas para respirar o necesitas inhalar y exhalar mucho aire. Entonces, en una inspiración normal, tú lo que utilizas son los músculos intercostales externos y el diafragma, ¿sí? En una inspiración forzada ya vienes a utilizar un poco más de estos músculos accesorios de la respiración, también se le puede decir, que vienen siendo el esternocleidomastoideo, los escalenos, los elevadores de las costillas, los serratos, más todavía el diafragma. O sea, el diafragma sigue funcionando, no solamente son los accesorios. Algo que sí es podría llegar a ser pregunta de examen,
es el diafragma contribuye a la inspiración, pero cuando se contrae el diafragma es cuando se inspira. Y el retroceso del diafragma, o sea, porque acuérdense que los músculos se contraen y se relajan. Cuando se relaja el diafragma, se produce la expiración, que es pasiva. Entonces dijimos que se aumentaba el tamaño de la cavidad torácica. Cuando se deja de contraer el diafragma, se va regresando y eso es lo que hace la expiración normal, una expiración pasiva. Y obviamente también puede haber una expiración forzada, que es como si, o sea, tú aprietas, que vendrían siendo ya músculos accesorios, que serían los intercostales internos y los rectos abdominales. No sé si les ha pasado que se empiezan a reír y están como que tratando de sacar aire o algo así y les empieza a doler el abdomen. Tiene que ver mucho con la expiración forzada. Ok. Y acuérdense también, cuando vimos anatomía del corazón, habíamos hablado del pericardio. Los pulmones también tienen algo parecido, no tienen una capa fibrosa como la tenía el pericardio, pero sí tienen lo que se llama la pleura parietal. Entonces, vamos a ponernos del lado de una cavidad pleural, vamos a agarrar un pulmón y vamos a imaginarnos que aquí está la pleura parietal. La pleura parietal es la capa que recubre al pulmón. Y fíjense muy bien, dice, la pleura parietal externa recubre las cavidades pulmonares y se adhiere a las superficies internas de la pared torácica, el diafragma y el mediastino. ¿Sí? Entonces, esto se va a ir adheriendo a toda la pared torácica, viene acá abajo, se adhiere al diafragma y al mediastino aquí en esta parte. Pero vean cómo aquí en el ilio, en los ilios pulmonares, le da como que la vuelta. Aquí esta vuelta que está aquí. Entonces, esta vuelta lo que hace es crear esta capa que se llama también pleura visceral. Igual que en el corazón teníamos una pleura parietal y una visceral, lo mismo pasa aquí en el pulmón. ¿Qué permite esto? Es muy importante, muy, muy importante, que adentro de las cavidades pleurales hay un poquito de líquido seroso. Aparte de que aquí dice que lubrica las capas parietal y visceral, este líquido o adentro en sí de la cavidad pleural hay una función muy importante que es tener una presión negativa, que ahorita vamos a ver más o menos cómo se hace todo lo de mecánica de la ventilación. Entonces, al tú tener una presión negativa, acuérdense que habíamos dicho que todo en la vida, líquidos, cualquier cosa va de una mayor presión a una menor presión. Entonces, cuando hay una presión negativa, lo que ayuda es a mantener ese pulmón abierto, o sea, un poco inflado, no a tal punto de una inspiración profunda, pero sí ayuda a mantener esa presión. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero para que no se me pierdan, que adentro de las pleuras hay un líquido y entre las dos pleuras hay una presión negativa. Aquí tenemos que, por ejemplo, está a 0 o a 1 atmósfera afuera en el exterior y más o menos está a menos 5 centímetros de agua adentro en la cavidad intrapleural. ¿Sí? Okay. Y aquí tenemos otras imágenes de las cavidades pleurales. Vean aquí cómo dice ¿cómo se dice? Custodia. Si me puedes ayudar, se me fue la palabra. Los procesos, según yo sí, procesos. Ajá. Sí, sí. Procesos, perdón. Entonces, ¿de qué sirve esto? Si ven cómo tiene un espacio un poquito mayor al del pulmón para que todavía se pueda extender más del tamaño o sea, de un tamaño en reposo, ¿sí? Le permite este espacio para que todavía se pueda extender el pulmón, ¿sí? Esta es una vista frontal y lateral. Posterior acá teníamos otro esto. Ok, y ahora sí, vamos a hablar un poco de la estructura macroscópica de los pulmones. Entonces, una pregunta, no sé, siempre hacen la pregunta de que ¿cuál pulmón es más grande que el otro? Entonces, el pulmón derecho
nosotros lo podemos dividir un poco más que el pulmón izquierdo. Entonces, el pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Entonces tenemos aquí el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Y qué hace que tú puedas dividir al pulmón? Estas que se llaman cisuras. Entonces, lo que divide al pulmón, lo que tiene de diferente el pulmón derecho al izquierdo, es que el pulmón derecho tiene lo que se llama la cisura horizontal. Esta cisura horizontal va a dividir entre el lóbulo superior y entre el lóbulo medio. Y tanto el pulmón izquierdo como el pulmón derecho van a tener la cisura oblicua. Y esta oblicua en el derecho va a dividir entre el medio y el inferior, el lóbulo medio y el inferior. Y en el izquierdo nomás va a dividir entre el lóbulo superior e inferior, porque el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos y el pulmón derecho tiene 3, superior, medio, inferior, y el izquierdo superior e inferior, ¿sí? Esto es así una, ¿cómo se llama? Un repasito de anatomía macroscópica. Y luego, ahora sí, vamos a hablar, esto es yo creo que un poquito más importante, que son las vías aéreas, ¿sí? Las vías aéreas también se pueden dividir en superiores e inferiores. Las superiores tienen la nasofaringe, la orofaringe, la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿sí? Que estamos acá. Y luego, si ven, es superior y vamos bajando. Entonces tiene la faringe, la laringe, tiene los cartílagos tiroides y cricoides que están por aquí. Y llegamos a las vías inferiores, ¿sí? Las vías inferiores, dice que comienza aquí en la tráquea, se divide ya en los que son los bronquios, al nivel de la carina. Esta es la carina que está aquí, y podemos ver que al nivel de la carina se divide en los bronquios principales, que es bronquio izquierdo, bronquio derecho. Luego siguen los bronquios lobares, bronquios segmentarios, y los bronquiolos. Ahorita vamos a ver un poco más, creo que sigue, sí, aquí. Una diferencia, yo creo que sí es muy de examen o muy preguntable, es que te pregunten cuál es la diferencia entre un bronquiolo y un bronquio segmentario, un bronquio lobar o un bronquio principal. La diferencia es que en los bronquiolos, y en los bronquiolos terminales, se pierde lo que es el cartílago, ¿sí? Todas estas vías arriba de los bronquiolos, si ven, tienen como que estos anillos duros. De hecho, pues si ustedes se lo tocan aquí, o sea, pueden sentir que está duro. Eso es cartílago. ¿Y de qué sirve el cartílago? Pues tiene muchas funciones. Yo creo que pues, podríamos decir que la más importante sería mantener esta manguera o pues sí, o sea, la zona de conducción abierta, ¿sí? Al no tener cartílago, pues ya no tienes como que esa rigidez de los bronquiolos. Entonces, a partir de los bronquiolos, ya no hay cartílago. Y esa sí podría ser una pregunta muy, muy, muy frecuente, ¿sí? Entonces, los bronquiolos, luego vienen los bronquiolos terminales, llegan a los bronquiolos respiratorios y luego a los alvéolos. Entonces, sí, podemos ver aquí cómo se va dividiendo, pero yo creo que esta imagen puede reforzar más que nada lo que acabamos de ver. Entonces, la zona de conducción se le puede decir, se le puede llamar zona de conducción porque en sí lo que hace todas estas partes que acabamos de decir, tráquea, todo, conducen el aire hasta llegar a los sacos alveolares. Entonces, esta zona de conducción se puede dividir en lo que viene siendo la tráquea, otra vez, los bronquios principales, bronquios lobares y los bronquiolos. A partir de los bronquiolos, llegamos a lo que se llama la zona de respiración, ¿sí? Esta zona de respiración, si ven, ya empieza con lo que se le llama bronquiolos respiratorios. Después de los bronquiolos respiratorios siguen los ductos alveolares y los sacos alveolares, que aquí me imagino que ya saben que es donde se hace el intercambio de gases, ¿sí?
Entonces, esta tablita tiene, yo creo que aquí les habíamos seleccionado las cosas más importantes. Divide entre tráquea, bronquio y bronquiolo. Y de la tráquea es importante o les podrían preguntar su tipo de epitelio, que vendría siendo un ciliado pseudoestratificado. Esto de los bronquiolos sigue siendo muy, muy importante, que ya no tienen cartílago. Los bronquiolos ya no tienen cartílago y tienen fibras elásticas muy, muy abundantes, ¿sí? Espérame. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los alvéolos, que dijimos que eran los que estaban acá hasta el final, que eran ya donde se hacía el intercambio de gases, ¿sí? En la zona respiratoria. Entonces, si ustedes ponen un poquito de imaginación, porque para mí todavía es muy difícil ver imágenes histológicas. Esta imagen que tenemos aquí es la de un saco alveolar, ¿sí? ¿Por qué tiene este espacio así blanco? Pues cuando ustedes hacen como que un corte, pues es un corte muy, muy delgado y este espacio es en sí donde llega el aire, o sea, es el interior aquí del alveolo, ¿sí? Pero vean aquí, muy importante cómo está esta línea entre un alveolo y otro alveolo, ¿sí? Esta línea es un tabique, ¿sí? Un tabique alveolar y es una pared. O sea, haz de cuenta que los alveolos están divididos entre paredes, pero comparten la misma pared. Me acuerdo que Monse siempre pone el ejemplo de, imagínate que tú y tu hermana, pues obviamente viven en la misma casa, pero está un cuarto al lado del otro. Tú estás aquí y tu hermana está acá y los divide la misma pared. Entonces, usando el ejemplo de Monse, lo siento, pero sí, entonces dice, los alvéolos comparten paredes, tabiques o septos. En su interior se encuentran los capilares, por donde viajan los eritrocitos. También se encuentran las fibras de elastina. Entonces, esta pared, vamos a ponerle que hay o sea, los capilares viajan a través de la pared. Y en la pared podemos encontrar lo que se le llama la barrera alveolo-capilar, ¿sí? ¿Y de qué está compuesta la barrera alveolo-capilar? Pues bueno, tiene un epitelio alveolar. Este epitelio alveolar tiene neumocitos tipo 1 y tipo 2, que ahorita les mencionamos el tipo 2 para qué sirve. Creo que sí viene factor, sí. Creo que venía después, entonces si no me regreso a mencionarlo. Pero hay neumocitos tipo 1 y tipo 2 y eso hacen el epitelio alveolar, ¿sí? Y luego viene la membrana basal y el endotelio capilar. O sea, entonces vamos a hacer como que aquí hicimos el zoom y son las tres capas que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces está el epitelio alveolar, la membrana basal y luego el capilar. Y por esta barrera es por donde tiene que pasar el oxígeno. Entonces, el oxígeno pasa del alveolo, pasa al capilar, y el CO2 pasa del capilar al alveolo por esta barrera, por estas tres capas de barrera que están aquí, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? Pues no han puesto nada en el chat. Todo se ha entendido muy bien. Ok, bueno, es que esto está como que anato un poquito más sencillo. Pero bueno, esto es como que un recap de pues todo lo que es la circulación pulmonar. Entonces, vamos a ponerle que empezamos aquí en el... vamos a hacer un ciclo completo para volver a repasar y que no nos perdamos luego, ¿sí? Entonces, estamos en la aurícula derecha, perdón, ¿sí? Después de la aurícula derecha vamos a pasar al ventrículo derecho. Esta sangre le decimos que viene baja en oxígeno o desoxigenada. Y aquí podemos ver, dice baja en oxígeno, alta en CO2, porque viene de la circulación sistema, ¿sí? Viene, regresa al corazón. Y hasta antes solamente habíamos visto que llegaba al corazón, se oxigenaba y nunca explicamos qué pasaba de que en los pulmones y luego ya regresaba al lado izquierdo. Ahorita vamos a ver un poco más qué pasa en sí en los pulmones. Entonces, viene alta en oxígeno, baja en CO2. En el alveolo vamos a ponerle que ya pasó por todas las arterias pulmonares, que era la que lo mandaba,
Sí, o sea, las arterias pulmonares, acuérdense que llevaban la sangre del corazón hacia los pulmones. La arteria pulmonar, si ven aquí la imagen, se va dividiendo, se divide, hasta llegar a los capilares alveolares, ¿sí? Que en los capilares alveolares es donde se divide, donde se hace el intercambio de esos gases. Entonces, estamos aquí, en el capilar alveolar, estamos aquí. Está cubriendo al alveolo, como habíamos visto, es este capilar que está aquí. Entonces, el capilar trae a la sangre que necesita dejar el CO2 y agarrar el oxígeno, ¿sí? Acuérdense que en inspiración nosotros agarramos el oxígeno del aire y lo oxigenamos la sangre, y en expiración sacamos el CO2, ¿sí? Entonces ya se oxigenó la sangre, ahora sí, viene sangre alta en oxígeno y baja en CO2. Y dijimos que la sangre oxigenada llegaba por las venas pulmonares, 4 venas pulmonares, 4, llegaban a la aurícula izquierda y después pasaban al ventrículo izquierdo, y después ya se iban a la aorta, y ahora sí en los capilares sistémicos, no en los capilares pulmonares, en los capilares de todo el sistema, ya ahora sí entregaban el oxígeno y volvían a agarrar el CO2, y luego se repite otra vez todo el ciclo, ¿sí? Entonces esto fue como que recap de que rápido de toda la circulación. Ok, dice, entonces, circulación pulmonar es un sistema de baja resistencia. Si se acuerdan, la semana pasada o el sábado, más bien, habíamos visto que las arteriolas en el sistema circulatorio se veían para compartimentalizar la sangre. Nosotros no queremos que eso pase en un pulmón, porque queremos que toda la sangre vaya al pulmón y se oxigene. Entonces, no hay un equivalente de las arteriolas en la circulación pulmonar. Por eso mismo, la resistencia... A ver, se me olvidó esta B. Es la resistencia vascular pulmonar. Resistencia vascular pulmonar. Entonces, sí, la resistencia vascular pulmonar es menor a la resistencia periférica total, ¿sí? Porque si se acuerdan, la resistencia, en la resistencia periférica total tenía muchos factores. Uno de esos era el radio de los vasos. Al no haber arteriolas, hay muy poca resistencia. O sea, toda la sangre va a pasar sin resistencia, ¿sí? Son más distensibles y comprensibles que las arterias sistémicas, ¿sí? O sea, estas arterias todavía se pueden distender un poco más que las arterias sistémicas. Aquí estamos haciendo como que una comparación. Las ramas terminales con diámetros mayores que sus equivalentes en circulación sistémica, ¿sí? Como habíamos dicho, necesitamos darle toda la sangre, o sea, toda la sangre va hacia los pulmones, toda la sangre tiene que pasar por los pulmones. Necesitamos vasos más grandes, más distensibles, perdón, ¿sí? Entonces, todo esto para que se pueda oxigenar eficientemente. Esto lo habíamos repasado un poco. Sí, no, esto son las presiones. Lo habíamos visto la semana pasada. Si quieren, si quieren lo repasamos, no sé. Si quieren, ahorita, si nos sobra tiempo, me regreso a eso porque no es muy importante. Y viene una tabla en la presentación de la semana pasada con todas las presiones. Entonces, nomás acuérdense que las importantes vienen siendo, yo creo que lo que le podrían preguntar más sería la sistólica y diastólica óptima, que serían 120-80, ¿sí? Ok, la distribución del flujo pulmonar está regulado por oxígeno alveolar. Cuando el oxígeno desciende, se constriñen un poco los vasos para que el flujo se aleje de los alvéolos no ventilados. Entonces, algo que tiene los pulmones, que es algo, pues yo creo que muy inteligente en nuestro cuerpo. Vamos a ponerle, como habíamos visto, el aire llega desde el exterior. Al rato, ahorita vemos presiones, pero llega desde el exterior, llega al capilar y en el capilar se hace el intercambio, ¿sí?
Vamos a ponerle que ustedes, no sé, están jugando con su primito chiquito o un niño chiquito y se les va que se comió de que un carrito o algo así, ¿sí? O no sé, se está ahogando con un carrito. Aquí dice juguete obstruyendo el bronquio derecho. Entonces, si nosotros necesitamos oxigenar toda la sangre, algo que hace muy inteligentemente nuestro cuerpo es si tú tienes obstruyendo, por ejemplo, aquí en el bronquio derecho, ¿sí? En el bronquio derecho, obviamente tu inspiración no va a ser tan grande porque hay algo obstruyendo el aire que pasa hacia los alvéolos. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo lo que va a hacer constreñir ese lado de la arteria pulmonar para que la sangre, para que no tanta sangre pase hacia el pulmón derecho que tú tienes obstruyendo. Y tiene mucho sentido, o sea, si no hay mucho aire llegando hacia ese lado, pues ¿para qué le voy a dar sangre si no la va a poder oxigenar? Mejor la mando para el otro lado y la del otro lado sí se puede oxigenar muy bien porque no hay nada obstruyendo este lado. Entonces, al detectar un nivel de poco flujo, los vasos se van a constreñir en el lado donde lo detecto, ¿sí? No sé si me quedó, si quedó claro. Si no, porfa, háganme preguntas. Bueno, vamos a pasar. Ok, entonces ahorita, hablando del ciclo respiratorio, acuérdense que en el ciclo cardíaco teníamos que era sístole y diástole, sístole y diástole, sístole y diástole. En el ciclo respiratorio son 2 eventos, inhalación y exhalación, ¿sí? Un poco más, más fácil. Y para tú poder oxigenar la sangre, vas a necesitar que haya una buena ventilación, que haya una buena difusión y que haya un buen transporte, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco más de los volúmenes. Por ejemplo, vamos a enfocarnos aquí tantito en esta gráfica que está aquí. Perdón. Dice, el volumen tidal, ahorita vamos a ver los volúmenes. El volumen tidal, acuérdense que es lo que ustedes inspiran y expiran normalmente. Es lo que marca esta gráfica. La presión intrapleural. La presión intrapleural, acuérdense que, de hecho, ahorita en la siguiente, sí. No sé qué voy a explicar primero esta y luego nos regresamos a la gráfica para que se lo puedan imaginar un poco más. Sí, a mí, ajá. Sí, no, a mí también se me hace como que está más sencillo, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Ok. Para explicarles esto, les tenía un video. Déjenme, porfa, les voy a presentar ese video porque este video me ayudó a imaginarme muy bien todo lo que es inspiración. Ahí voy. Espérenme. Ok. Hay varias formas de inflar un globo. Imaginémonos, siempre ponen la comparación de que los pulmones son como un globo. Si se me empieza a trabar, porfa, díganme. ¿Qué fue? No sé qué está pasando. Bueno. O sea, sí se ve y sí se escucha, solo que... Esto no sé, esto no era lo que quería poner. No. No pasa nada. Esto. Ok. Miren, vean cómo puede inflar este video. O sea, este globo, perdón. Entonces, ella puso el globo en una máquina y lo que hace esta máquina es ahí. Ok. Diego, igual nada más quítale el sonido porque se escucha la musiquita. Ya, pero ya, soy bien malo para esto. Pero eso era lo que quería que vieran. Esta maquinita que está aquí. Entonces, hay 2 formas de inflar un globo. Una es soplando y la otra es quitándole el aire que hay en abajo o en la cavidad que contiene el globo. Lo mismo pasa en nuestros pulmones. Ahora, déjenme irme a la presentación.
¿Por qué quería que vieran ese video? Porque lo mismo está pasando aquí. Acuérdense que habíamos hablado que la cavidad intrapleural tenía una presión negativa. Entonces, una de las formas de inflar un globo es haciendo la presión más negativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Al nosotros tener una presión negativa, mantiene un poquito ese globo abierto o inflado. Nosotros al inspirar, acuérdense que el diafragma bajaba y hacía que la cavidad torácica se hiciera un poco más grande. ¿Qué pasa cuando el tamaño aumenta, pero tú haz de cuenta que tienes un gas y solamente le aumentas el tamaño? Pues la presión va a disminuir, ¿sí? Cuando tú disminuyes la presión, es lo mismo que estaba pasando en el video. El globo se va a inflar, ¿sí? Y el globo se infla y es lo que permite la inspiración, ¿sí? Entonces es un poco más para que tuvieran la visión. Yo sé que fue un desastre, pero bueno. Entonces vamos a repasar lo que va pasando y ahorita me pongo a explicar esto, ¿sí? Entonces, en el proceso de inspiración viene desde el cerebro. Tu cerebro va a mandar la señal a través del nervio frénico, que el nervio frénico es el que inerva al diafragma. Me acuerdo que era una pregunta de Leis, ¿cuál nervio inervaba al diafragma? Es el nervio frénico, ¿sí? El nervio frénico hace que el diafragma baje, la cavidad torácica se amplía porque el diafragma baja, la presión intrapleural de los -5 que habíamos dicho antes baja hacia los -8, los alvéolos se expanden por lo mismo que el globo se está expandiendo, se está inflando. La presión alveolar disminuye de 0 a -1 porque también la presión afecta a todo el globo. Y por el mismo gradiente de concentración de presiones, el oxígeno puede entrar a los alvéolos y se hace el intercambio, ¿sí? En la expiración, el diafragma regresa a su forma normal. Al regresar a su forma normal, vuelve a ser la cámara más chiquita o en el estado normal en el que estaba, pero es más chiquita de cómo estaba en la inspiración. Y la presión intrapleural regresa a -5, ¿sí? O sea, en la inspiración bajaba hasta -8 y luego regresaba a -5, ¿sí? Y los alvéolos también, todo regresa a su forma normal. La presión intraalveolar sube a +1. Los alvéolos, haz de cuenta que cuando tú inspiras, se aplastan un poco como si fuera el globo que le sacas el aire, se hace como que más, no sé, un poquito más durito o más, pues, obviamente no inflado. Y el gradiente de presión hace que el aire salga, ¿sí? En este caso sería el CO2, ¿sí? Que va saliendo. Y otra vez lo podemos imaginar aquí. Tenemos que la presión intrapleural en un estado normal es de -5, baja el diafragma, hace que baje la cavidad, se hace una presión negativa y eso es lo que permite el intercambio de gases. A esto se le llama mecánica de la respiración. Esto es uno de los temas que a lo mejor mucha gente batalla para comprender. Por favor, díganme si hay dudas. Es más que nada que se lo puedan imaginar, por eso les quería poner el video. Y porfa, ¿nadie tiene duda de esto? O si quedó mal entendido, lo vuelvo a explicar. Ay, honestamente yo no entiendo muy bien lo de la presión intrapleural. Ok. Entonces, quería saber si me puedes explicar. Sí. Acuérdate que habíamos dicho que había una pleura parietal y una pleura visceral, ¿sí? Esa pleura parietal le da la vuelta aquí en el ilio y es como si fuera, ¿cómo te lo puedo describir? Es como si tú tuvieras un guante pegado a la mano y ese guante le da la vuelta y al darle la vuelta crea otra capa, pero entre las dos capas hay como que un líquido, ¿sí? Ese líquido sirve para que no haya fricción, pero adentro de esas dos capas, que son las capas que están aquí, este espacio que está aquí adentro, esta es la pleura visceral y esta es la pleura parietal, y hay un espacio que está aquí. Este espacio es la cavidad intrapleural porque está adentro de las pleuras, adentro de las pleuras.
Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí la presión fuera la misma que está adentro del pulmón? O sí, adentro del pulmón. Haz de cuenta que si tú no tienes una presión negativa, el pulmón se va a colapsar, va a ser, o sea, no vas a poder inflar. Es como si tú el globo lo tuvieras de que, como está chiquito normalmente, como los venden, va a ser muy, muy difícil poder inflar ese globo. Lo mismo pasa con el pulmón. Tú necesitas mantener ese globo un poquito abierto para que con menos fuerza tú puedas inflar ese globo. Es la función que tiene esta presión intrapleural. Es negativa, si ves como es -5 y adentro habíamos dicho, o la presión atmosférica del aire es de 0. Entonces, ¿qué hace que sea negativa? ¿Cuál es el propósito de que sea negativa? Pues que mantenga un poco abierto esos pulmones y al momento de hacerla todavía más negativa, los pulmones se puedan inflar fácil y no tengan que inflarse desde 0, desde estar así chiquitos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una condición de emergencias que se llama neumotórax. En un neumotórax puede pasar muchas veces, otra vez con el ejemplo del cholo. Haz de cuenta que llegó un cholo, acuchilló a alguien y le sacó esta presión. Haz de cuenta que atravesó aquí las pleuras y se perdió la presión intrapleural. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde esa presión intrapleural? Si ustedes ven una radiografía de un neumotórax, no se las pongo porque se me empieza a trabar como loco, pero pueden buscarlo en su teléfono. Un neumotórax, se va a ver como un pulmón está normal, está abierto, y el que tiene el neumotórax está, haz de cuenta que de este tamaño, está chiquito, está hecho nada. Entonces, ¿cómo se arregla el neumotórax? Tú tienes que volver a hacer esa presión negativa, ¿sí? Tienes que volver a crear esa presión negativa. Les ponen una válvula para sacar el aire y que haya una presión negativa y se pueda volver a mantener esa o el pulmón inflado como debería estar, ¿sí? No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, la verdad sí, muchísimas gracias. Sí, ok. ¿Alguien más con dudas sobre esto? ¿No? Bueno, ahora sí, vamos a regresarnos a las tablas que tenemos acá. Aquí podemos ver, aquí dice presión intrapleural en centímetros de agua. Hay muchas formas de medir presión, hay mililitros de mercurio, hay atmósferas, aquí usan centímetros de agua, no sé por qué, pero bueno. Entonces vean cómo ustedes empiezan aquí en 0, están inspirando, su volumen tidal, ahorita lo vamos a ver también, pero el volumen tidal, acuérdense que es la capacidad que ustedes tienen para, vamos a ponerle para respirar, ahorita lo explicamos, pero ustedes van inspirando, su volumen empieza a aumentar, pero al mismo tiempo la presión baja, porque habíamos dicho que para que ustedes puedan inspirar, la presión tiene que bajar. Lo mismo pasa cuando ustedes expiran, la presión empieza a subir y hace que pueda sacar el aire, ¿sí? Estas son gráficas del flujo de aire. Aquí se ve negativo, es la forma en la que lo miden. No le pongan mucha atención a esta gráfica porque sí, o sea, no es como que pierdas aire cuando inspiras, sino al revés, pero al momento de hacer el espirómetro así lo marca. Entonces a esta no le pongan mucho caso. Y la presión alveolar, si ven, es de la misma forma que la presión intrapleural. Entonces, primero hay una presión negativa y al momento de expirar hay una presión positiva. Entonces, ¿qué es lo que queremos que se les quede esto? Que para tú poder inspirar necesitas hacer negativa la caja torácica, necesitas mantener esa presión intrapleural, que a la vez también se va haciendo negativa, y que para poder expirar, tu diafragma se relaja y esa presión va subiendo, que hace lo que hace es que puedas tú sacar el aire o expirar, ¿sí? Entonces, de esto de mecánica de respiración, hay aquí una, no se las voy a leer, es como que un resumen, pero se las vamos o sea, está en la presentación para que ustedes la puedan ver, ¿sí? Y este mismo cuadrito es el que ya hemos visto antes. Esto es como que un resumen para que no se les olvide y lo puedan repasar, ¿sí? Ok.
Cuando hablamos de un globo, siempre comparen a los pulmones con un globo porque son iguales, es casi lo mismo. Entonces, hay una que es, no sé si es, no me acuerdo qué es glucoproteína, es no sé qué, no me acuerdo bien cómo se clasifica, pero creo que proteína normal, o sea. ¿Proteína normal? Sí, creo. Sorry. Ok, proteína normal. Bueno, hay una proteína que se llama elastina y como su nombre lo dice, lo único que hace es otorgar elasticidad. Y en los pulmones nosotros necesitamos esa elasticidad, ¿sí? Para que podamos inspirar y al momento de poder expirar, que se puedan otra vez por lo mismo de elasticidad de los pulmones, pueda volver a sacar el aire. Entonces, por eso les digo que es muy, muy parecido como a un globo. Sin embargo, existe otro componente del retroceso elástico del pulmón, además de la elastina y el colágeno. Ok, vamos a... Si se acuerdan que les había dicho de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Ustedes saben o alguna vez en prepa vieron lo que es la tensión superficial? O Sí. más o menos han hablado de eso en sus clases, si no, para no meterme. Sí, yo sí he visto eso, pero, o sea, yo llevé ciencias de la salud en el último año, así que no sé. Bueno, de todos modos, bueno, lo mencionamos aquí un poquito porque pues sí es algo importante, pero no sé si en sus clases de aporte sí lo vayan a ver. Pero bueno, la tensión superficial dice, es una fuerza que se produce en cualquier interfaz gas-líquido y es generada por las fuerzas cohesivas entre las moléculas de líquido. No sé si han visto ustedes que, por ejemplo, hay como que un estanque o hay agua y de esa agua que se queda así como que estancada por varios días, que se les hacen mosquitos o de que bichitos o algo así, y que hay varios bichos que están como que encima del agua y parece que pueden caminar en agua. Y la verdad es que sí pueden caminar sobre el agua. La tensión superficial es la fuerza que tú necesitas, te das cuenta que para poder penetrar esa capa que está hasta arriba de agua, ¿sí? Y eso se genera por varias cosas. Cuando tú produces un surfactante, el surfactante lo que hace es reducir esa tensión superficial. Haz de cuenta que de tenerla a cierto nivel, tú le pones un surfactante que puede ser en métodos caseros o algo así, un jabón. Tú le pones jabón al agua y baja la tensión superficial y eso es lo que hace que puedas en sí reducir la tensión superficial. Entonces, es muy importante cuando hablamos de los pulmones, porque los pulmones tienen una capa recubriendo por adentro, todos los sacos alveolares tienen por adentro una capa de agua y esa capa de agua tú la tienes que poder, vamos a ponerle romper para que puedas hacer el intercambio de gases. Entonces, hay unas células muy, muy importantes que hacen que producen el surfactante. Este surfactante, como habíamos dicho, iba a reducir la tensión superficial y hace que se pueda hacer el intercambio de gases. ¿Quién produce el surfactante? Los neumocitos tipo 2. Entonces, por eso no me había metido antes, para que lo entendieran ahorita. Los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante pulmonar, ¿sí? Y aquí dice, el surfactante pulmonar reduce la tensión superficial en la interfaz aire-agua en los alvéolos, evitando así el colapso de las estructuras al final de la expiración. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que es más que nada tensión superficial y surfactante pulmonar. No sé si se los vayan a preguntar en el ACE, pero no está de más poderlo conocer. ¿Sí? Después lo van a ver, creo que en reproducción el siguiente semestre, y en endo mencionan mucho a los neumocitos porque mucho tiene que ver si un bebé puede nacer prematuro debido a si ya puede producir el surfactante pulmonar. Si no, haz de cuenta que va a ser muy difícil para un bebé poder respirar, pero lo van a ver después, no se preocupen. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares. Oye, disculpa. El volumen de gas en los... ¿Mande? Sí. ¿Los neumocitos tenían número o nada más es neumocitos? Sí, hay uno y hay dos. El que produce el surfactante son los dos, los otros solo forman parte del epitelio pulmonar. ¿Sí? Va, gracias. Ok.
¿ok? Hay dos tipos de neumocitos. Ok, dice, el volumen de gas en los pulmones en cualquier instante depende de la mecánica de los pulmones y la pared torácica y de la actividad de los músculos de la inspiración y expiración. Entonces, el volumen va muy dependiente de cómo esté tu mecánica de respiración. Habíamos dicho que en una respiración pasiva el diafragma otra vez baja, la presión baja y el volumen aumenta porque hay más volumen de aire, ¿sí? Hay un aparatito que se usa para medir todos estos volúmenes y se le llama espirómetro. Dice, mide volúmenes de gas. Mediante una espirometría podemos medir la función pulmonar. Los que están en Meditech, en Neumo, creo que van a aprender a hacer una espirometría y van a poder sacar estos volúmenes y capacidades que vamos a mencionar ahorita. Entonces, ¿qué hace una espirometría? Va a poder medir la capacidad vital. No sé si tenga una... Sí, bueno. Se me hace que voy a explicar. Sí. Voy a explicar los volúmenes primero y luego me regreso a este último punto que está aquí, ¿sí? Entonces, en un espirómetro, ustedes van a poder sacar los volúmenes estos que son un poco más importantes que los que deberían de aprenderse mejor. El primero es el volumen tidal, ¿sí? El volumen tidal es el volumen que tú inspiras y expiras con cada respiración, que es más o menos de 500 mililitros, ¿sí? El volumen tidal es este que está aquí. Ustedes están en un estado ahorita de reposo y lo pueden hacer así conmigo. Lo que están respirando normalmente, así normal, es el volumen tidal, ¿sí? Que son más o menos 500 mililitros de aire, ¿sí? Luego, si ustedes están respirando normal y le hacen así como que una respiración más fuerte, eso es el volumen de reserva inspiratoria. Dice, es el volumen adicional que se puede inspirar y es más o menos de 2 litros. Entonces, el volumen tidal, estamos aquí en volumen tidal y tenemos el volumen de reserva inspiratorio que es el que ya está acá, ¿sí? Entonces, están respirando normal y hacen esto, ¿sí? Y otra vez, vamos a ponernos en respirando normal, estamos en el volumen tidal y lo que van a hacer es sacar todo el aire. De que saquen todo el aire, eso es el volumen de reserva expiratorio, ¿sí? Es todo el aire que puedan sacar después de una respiración normal. Se están respirando normal, sacan todo el aire y esto equivale a más o menos 1.2 litros, ¿sí? Hay un volumen que se llama volumen residual. Este volumen residual, acuérdense que va muy relacionado con lo que había hablado ahorita, de que cómo los pulmones se quedan abiertos o sea, siempre tienen que estar abiertos. Al estar los pulmones abiertos, obviamente hay un poco de aire. O sea, si tú tienes un globo inflado, pues obviamente hay aire adentro. Que ese aire no se va a ir porque tú nunca deberías de tener un pulmón totalmente desinflado, un globo totalmente desinflado. Entonces, ese volumen de aire que hay adentro del pulmón, cuando no estás respirando, después de que puedes inhalar todo lo que puedas y exhalar todo lo que puedas, todavía queda un volumen. Ese volumen se le llama volumen residual. Dice, volumen residual, volumen que permanece en los pulmones después de expiración forzada. O sea, después del volumen de reserva expiratoria, todavía después de que sacas todo el aire que puedes, todavía hay volumen de aire ahí. Y eso es lo que se usa para la maniobra cuando te estás ahogando, la maniobra no me acuerdo cómo se llama, pero la maniobra que... Creo que sí se dice así. Algo así, pero lo que hacen es eso, es generar presión aquí, por eso te dicen que la pongas aquí, generas presión y esa presión ayuda con ese aire que tienes a sacar con lo que te estás ahogando. Entonces, para que se acuerden un poquito más, eso es el volumen residual. Y en un espirómetro, como tú no lo puedes sacar, o sea, el espirómetro mide cuánto aire tú inspiras y cuánto aire tú sacas. Entonces, un espirómetro no puede medir el aire pues, que te quedó acá,
y esto sí venía en el LACE, me lo preguntaron 3 veces, y decía, ¿cuál es el volumen que no se puede medir en una espirometría? Es el volumen residual. Entonces, acuérdense que el volumen residual es el volumen que no se puede medir en una espirometría porque es imposible para ti sacarlo, ¿sí? Ok, ya hablamos de los volúmenes, que creo que era lo más importante. Vamos a hablar, porque sí, habíamos hablado de estos volúmenes que están acá. Vamos a enfocarnos ahorita tantito en esta tabla que está aquí. No son tan importantes como los volúmenes, pero sí que lo puedan entender un poco más, ¿sí? Hay uno, vamos a hablar de las capacidades. O sea, las capacidades es, pues en sí, o sea, la capacidad que tú tienes para hacer cierta acción. Entonces, tu capacidad vital es, haz de cuenta, todo lo que tú puedes usar de aire. Haz de cuenta, vamos a ponerle el aire que tú puedes usar, que tú puedes manejar. Entonces, la capacidad vital, es de 4.5 litros. ¿Por qué? Porque la capacidad vital es el volumen tidal, que es el normal, el volumen de reserva inspiratorio, que es de 2.5 litros, y el volumen de reserva expiratorio. Entonces, si tú sumas estos 3, te da la capacidad vital, y la capacidad vital es de 4.5 litros. No me acuerdo que a mí no me habían preguntado cuánto mide cada volumen y cada capacidad, pero sí para que tengan una idea, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad vital. Todo el aire que tú puedes manejar, ¿sí? Manejar. Hay uno que se llama la capacidad inspiratoria. Entonces, es todo el volumen que tú puedes inspirar, ¿sí? Entonces, está ahí como en el volumen tidal tú estás inspirando, contamos el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio. Y esos son 3 litros. 2.5 más 5 litros. Más 0.5 litros, ¿sí? Y luego, chéquense muy bien en este nombre, porque este nombre es el que les va a dar la clave. Dice, capacidad funcional residual, ¿sí? Funcional y residual. ¿Por qué funcional y residual? Porque es el volumen residual que tú puedes manejar, que es el volumen de reserva expiratorio, más el volumen que te queda en los pulmones, que es de 3 litros, ¿sí? Que es de 1.5 litros, y la capacidad funcional residual te va a dar de 3 litros, ¿sí? Entonces, ya vimos 3. Tenemos la capacidad vital, que es la que tú puedes inspirar y expirar, la capacidad inspiratoria, que es solo lo que puedes inspirar, la capacidad funcional residual, que es lo que puedes expirar más lo que se te queda ahí adentro, y todo esto va a dar un total que es la capacidad pulmonar total, o sea, todo el aire que tus pulmones puede contener, que es más o menos 6 litros. Si tú sumas todo esto te va a dar 6 litros, y es desde el volumen residual hasta el volumen de reserva inspiratorio. Todo lo que pueda mantener, todo lo que pueda contener de aire tus pulmones es la capacidad total pulmonar, ¿sí? Entonces, esta tabla, pues obviamente también está aquí, está muy, muy fácil de ver y entender. Si hay dudas hasta aquí, porfa díganme, porque vamos a pasar a otro tema. ¿Cómo habías dicho que era de la capacidad funcional residual? Ajá, es que chéquense el nombre. O sea, es capacidad funcional. Funcional, yo me lo imagino porque puedo funcionar con él, o sea, puedo yo manejarlo. Entonces, es el volumen de reserva expiratorio, y lo que te queda, capacidad funcional residual. Lo que te queda es el volumen residual, ¿sí? Entonces, sumas estos dos y te va a dar la capacidad funcional residual, que es de 3 litros más o menos. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. No sé cómo va el chat, pero acuérdense que también Monse les puede estar contestando ahí preguntas. ¿Ah? Sí, han salido unas cuantas, pero en general todo bien y Muy bien. Creo que sí. Dale. Va, perfecto. Entonces, vamos a hablar del aire, la composición del aire. Entonces,
No sé si pues lo han visto, es pregunta básica de ciencias en las escuelas y todo eso, que el aire no nomás es oxígeno. De hecho, el mayor componente del aire es nitrógeno. 78% es nitrógeno, 21% es oxígeno, hay algo de argón, hay dióxido de carbono y otros gases, ¿sí? Todo esto que está aquí va a representar 158 milímetros de mercurio, que acuérdense que hay varias formas de medir la presión. Entonces, la presión atmosférica normal, vamos a ponerle aquí, que está a 158 milímetros de mercurio. Obviamente puede variar la presión dentro de, si tú estás en una altura, por ejemplo, si estás en Ciudad de México, o si estás en, no me acuerdo, en Denver, creo que también está bien alto. Si estás a nivel del mar, las presiones son diferentes, pero para fines, ahorita vamos a hablar con estas presiones, ¿sí? Vamos a imaginarnos que en el exterior tenemos una presión de 158 milímetros de mercurio y en el alvéolo tenemos una presión de 105 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, 105 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de CO2. La sangre tiene una presión de 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Una sangre oxigenada va a tener 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, estos son números más o menos, ahorita imagínenselos para poder explicar lo demás. Entonces, vamos a establecer esto. Ok, entonces, habíamos dicho que teníamos 150 milímetros de mercurio en la atmósfera. Entonces, a medida que el aire va pasando por las vías, habíamos visto todas las vías que llegan hasta el alvéolo. Este es un alvéolo. El oxígeno se puede ir convirtiendo. De hecho, mucho del aire que entra se va perdiendo en agua, se va perdiendo en otras formas, a tal momento que llega al alvéolo con una presión de 100 milímetros de mercurio. De 150 milímetros de mercurio que estaba en la atmósfera, al momento de que llega en el alvéolo, solamente hay 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que de una presión mayor a una presión menor, las cosas se movían de una presión mayor a una presión menor. Entonces, si habíamos dicho que la sangre sin oxígeno traía 40 milímetros de mercurio y en el alvéolo tenemos 100 milímetros de mercurio de oxígeno, ahorita estamos hablando de oxígeno, el oxígeno va a transfundir del alvéolo al capilar, porque la sangre trae menos cantidad de oxígeno que la que hay en el alvéolo. Entonces, hay 60 milímetros de mercurio de diferencia. Lo mismo pasa con el CO2 al revés. El CO2, ahorita vamos a hablar por qué. El CO2 tiene una mayor difusión que el oxígeno. O sea, el CO2 es más fácil que pase por la barrera que ya habíamos hablado que el oxígeno. Entonces, por eso, de 45 milímetros de mercurio, no necesita tanta fuerza para poder pasar al alvéolo. Y una presión normal de CO2 en la sangre es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, deja 5 milímetros de mercurio y sigue así la sangre. Entonces, estableciendo esto, ahora sí, vamos a hablar de la difusión. Esto no era muy, muy importante. No les van a preguntar presiones ni contenidos de oxígeno ni de gases en el aire, pero es importante que quede claro para hablar de esto, que es la ley de Fick. La ley de Fick tampoco se las van a preguntar tal cual porque sí tiene una fórmula. Pero la ley de Fick es muy importante porque determina la difusión de un gas a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, la ley de Fick es la capacidad que tiene un gas, en este caso vamos a hablar del oxígeno, para ir del alvéolo al capilar, ¿sí? ¿Qué factores favorecen a la difusión? Entonces, vamos a hablar del primero, que es la superficie de intercambio. Hay una enfermedad que se llama enfisema pulmonar, que se destruyen las paredes alveolo-capilares. Entonces, al tú tener una superficie muy corta de intercambio, es más difícil que tú puedas pasar la misma cantidad de oxígeno, ¿no? Tiene sentido. Entonces, entre tú más
superficie de intercambio tengas, más fácil va a poder hacer la difusión. Otro es el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión es, aquí está aquí está la fórmula, no la voy a explicar tal cual, pero sí voy a explicar los componentes. El coeficiente de difusión es qué tan, para fines prácticos, qué tan fácil es que un gas pueda ser, se pueda difundir. Habíamos dicho que el CO2 se puede difundir más fácil que el oxígeno. Por diversas razones, no es importante verlo ahorita, pero el coeficiente de difusión es qué tan fácil es que un gas se pueda difundir a través de cualquier cosa, ¿sí? Y la última, y yo creo que de las más importantes, es la diferencia de las presiones. Entre más diferencia de presiones haya, más se va a poder difundir un gas, ¿sí? Estos son a favor de la difusión, ¿sí? Entre más tenga coeficiente, entre más superficie haya y entre más diferencia de presiones haya, más se va a poder difundir un gas, ¿sí? Más va a poder pasar, más fácil va a poder pasar del alveolo al capilar. Y hay lo opuesto es factores que limitan la difusión. Obviamente, nosotros tenemos esta membrana, esta barrera alveolo capilar. Entre más gruesa sea, obviamente va a ser más difícil de difundir. Entonces, ahorita el más importante para limitar la difusión es el grosor de la membrana. En muchas enfermedades se afecta el grosor, hay muchas enfermedades que actúan así y es muy difícil poder respirar porque la membrana está muy gruesa. No sé si, Monse, tengas un ejemplo específico de eso, pero si no, quédense con que hay muchas enfermedades que aumentan el grosor de la membrana y hace que no pueda difundir el gas totalmente, ¿sí? Esta es la perdón. No, que pues no sé si sea como tal un ejemplo específicamente la membrana, pero pues así a grosso modo, pues según yo, cualquier enfermedad que te acumule ahí algo que dificulte el paso de las moléculas de oxígeno y dióxido, pues van a literalmente eso, ¿no? De que hacer más difícil que los gases se intercambien. Por ejemplo, pues la neumonía, o si tienen macrófagos infiltrados, o sea, células ahí que no deberían de estar haciendo tumulto, pues igual va a haber un peor intercambio. Ajá, o sea, cualquier cosa que haga más gruesa la membrana, pues no va a permitir un intercambio. Entonces, por ejemplo, neumonía. Gracias, Monse. Aquí está la fórmula. Esta es la fórmula de la ley de Fick. Está explicada aquí. Se las pongo por si se la quieren aprender o ver un poquito más, pero pues es lo que explicamos ahorita. Y esta es la fórmula del coeficiente de difusión, ¿sí? En pocas palabras, entre más soluble sea el gas y más pequeño sea su tamaño molecular, más fácil se podría difundir. Dijimos que no nos íbamos a meter mucho en esto, pero se las queríamos poner por si acaso. En sí, el coeficiente de difusión es qué tan fácil puede un gas difundirse, ¿sí? Aquí están las dos fórmulas, por si las necesitan. Ok, y ahora sí, vamos a hablar. Se me hace que ya nos pasamos un poquito, pero ya nos falta un poquito. Aguántenme tantito, por favor. Ok, el oxígeno, hay dos formas de transporte del oxígeno muy importantes. La más importante es en la hemoglobina. O sea, el 98.5% del oxígeno va dentro de la hemoglobina. Y la hemoglobina va en los glóbulos rojos o eritrocitos. Después lo van a ver. Pero acuérdense que la hemoglobina va a transportar el oxígeno de una forma muy grande. O sea, 98.5%. El 1.5% del oxígeno va disuelto en la sangre. O sea, todos los gases tienen la capacidad de disolverse en agua. De hecho, cuando ustedes abren una lata de algo, de lo que sea, el CO2 que está dentro de la lata va disuelto en el líquido. Cuando ustedes lo destapan, el CO2 empieza a salir. Pero a cierta presión, los gases se pueden disolver en los líquidos. Y vean cómo la diferencia del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se disuelve muy fácil en agua. De hecho, en un libro dicen que 20 veces más de lo que se disuelve el oxígeno. Entonces, acuérdense que
¿Dónde está? Bueno, en la que está acá, habíamos visto que el dióxido de carbono venía a solamente 40 milímetros de mercurio, el oxígeno a 100. Entonces, a 40 milímetros de mercurio se puede disolver en el 7%. O sea, es mucho, mucho más disolvible que el oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono se transporta en varias formas. 7% va disuelto en la sangre, como les decía. 23% va disuelto en la hemoglobina y el 70%, que es la mayor cantidad, va disuelto dentro del glóbulo rojo, pero en forma de bicarbonato, ¿sí? La hemoglobina también está dentro del glóbulo rojo, pero la forma más fácil de transportar el CO2 es en forma de bicarbonato. Entonces, ¿con qué se deben de quedar de esto? Que el oxígeno se transporta la mayoría en hemoglobina y el CO2 en bicarbonato. Okay. La hemoglobina tiene esta curva que se llama curva de disociación de la hemoglobina. Sí, ya vamos a acabar, nos faltan 3 diapositivas. Entonces, la hemoglobina es una proteína que tiene 4 puntos de unión del oxígeno. O sea, puede transportar 4 moléculas de oxígeno dentro de su estructura, ¿sí? Transporta, como ya vimos, la mayor parte del oxígeno. Para entregar el oxígeno se tiene que disociar. ¿Qué significa disociar? Que hace cuenta que la trae agarrada, y disociar es que la va a soltar el oxígeno. Entonces, para tú, obviamente, poderle dar oxígeno a algo, tú tienes que soltarlo. O sea, no puedes pasar tú con él y que use el oxígeno. Entonces, lo tienes que soltar y ese oxígeno que suelta es el que va a los tejidos y se utiliza, ¿sí? Normalmente solo suelta uno de los 4 oxígenos que tiene. Y esto lo podemos ver aquí en la curva, ¿sí? Esta curva se llama curva de disociación de la hemoglobina, que también está aquí. Entonces, esta curva lo que mide es a qué presión de oxígeno se va a soltar en sí el oxígeno. O sea, a qué presión se va a disociar la hemoglobina. Curva de disociación de la hemoglobina. Aquí tenemos la presión del oxígeno y aquí tenemos el porcentaje de hemoglobina que está ocupada. Normalmente, la hemoglobina se disocia al 75%, o sea, suelta 1, porque habíamos dicho que tiene 4, entonces 25, 50, 75 y 100. Suelta 1 a 40 milímetros de mercurio, que es más o menos una sangre ya desoxigenada. Entonces, cuando suelta 1, ya es desoxigenada y otra vez regresa, porque acuérdense que dijimos que regresa como 40 milímetros de mercurio. Se vuelve a oxigenar, vuelve a agarrar un oxígeno porque solamente suelta 1 y se repite ese ciclo. Entonces, normalmente en una curva normal, el oxígeno se disocia a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? A 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina está al 75% de saturación. A 100 milímetros de mercurio, que es justo después de los pulmones, está al 100% de saturación. Y hay varios efectos que ahorita no son muy importantes, pero se los menciono rápido. Hay varias cosas que hacen que la hemoglobina se pueda disociar más fácil, o sea, se pueda disociar a mayor presión o mover lo que se dice como mover la curva hacia la derecha. Vean cómo esta curva es la curva que es normal. Aquí está a 40 milímetros de mercurio, está a 75% de saturación. Pero si tú la mueves a la derecha, haz de cuenta que a 75% de saturación va a estar en 60 y tantos milímetros de mercurio. O sea, es mucho más fácil disociarla. ¿Qué hace que se disocie más fácil? Está esta mnemotecnia. Después la van a ver, no sé si ya tuvieron esta clase, pero esta mnemotecnia dice cadet, face right. O sea, cadete, o imagínenselo, está en inglés, pero imagínense como cadete que le ordenan que se voltee a la derecha. Entonces, C significa CO2, A significa acidez o protones. Que los protones, acuérdense que hacen acidez. Entre más protones haya, más ácido va a estar un medio. 2,3 bifosfoglicerato, yo creo que es el que ahorita no me voy a meter mucho en eso. Ejercicio y temperatura, ¿ok? Si aumenta cualquiera de estos 5 factores, la curva se va a disociar a la derecha y tiene sentido. Entre tú más hagas ejercicio, más vas a tener que disociar oxígeno porque necesitas más oxígeno, que se entregue más oxígeno.
Yo creo que con este es como se podrían acordar que es hacia la derecha y necesitas soltar más oxígeno con el ejercicio. Entonces, cadet, phase right. El CO2, si hay más CO2 en la sangre, tú vas a necesitar disociar más oxígeno. Si la sangre es más ácida, tú vas a necesitar disociar más oxígeno. Y lo mismo ocurre hacia la izquierda. Si se mueve la curva hacia la izquierda, tú vean dónde se suelta, dónde está en el 75. O sea, el 75 está en 20, o sea, la mitad de lo que es lo normal. Entonces, si se mueve hacia la izquierda, haz de cuenta que la hemoglobina lo guarda hasta que esté muy, muy baja la concentración de oxígeno, ¿sí? Y obviamente es lo opuesto a si baja el CO2, si baja la acidez, si baja el ejercicio, si baja la temperatura, se va a mover hacia la izquierda. Entonces, cadet, phase right, ¿sí? Y ahora sí, hay dos efectos, ¿sí? Estos dos efectos se llaman, uno es el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? Esto pasa cuando hay muchos iones hidrógeno en la sangre. La hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, tiene también una propiedad para amortiguar la acidez. La acidez habíamos dicho que es cuántos protones de hidrógeno había. Entonces, entre más protones de hidrógeno había, estos protones se van a unir a la hemoglobina y hace que suelte el oxígeno. Haz de cuenta que suelta el oxígeno, pero dame el protón. Entonces, a esto se le llama efecto Bohr, ¿sí? Y el efecto Haldane, que esto es, haz de cuenta que lo mismo, pero con el CO2. Sucede cuando el CO2 se une a la hemoglobina y por lo mismo que está unido a la hemoglobina, no se une al oxígeno. Entonces, apréndanse nomás que Bohr es con acidez, con iones hidrógeno o protones, y Haldane es con CO2. Ok, súper rápido, muy sencillo. Diego, es que yo he visto que en el Haldane es que ha aumentado la afinidad por el O2. ¿Aumenta la afinidad? Ajá, o sea que se une más fácil. Según yo, era al revés. Te lo voy a checar porque sí, Monse, ¿tú sabes de esto? Porque según yo sí es... Es que yo también ya como que la dudé. Lo estoy googleando, pero igual al final mandamos algún texto del libro. Pero es que según yo no sería un efecto porque pues es lo normal. O sea, si se une el oxígeno... O sea, es que yo tengo que el efecto Haldane es hace cuenta que aumenta la afinidad por el O2 porque disminuyen los hidrógenos, disminuye el CO2 y la temperatura y así. Y luego el Bohr es lo contrario. Ok. Bueno, ahorita... Sí, igual al final les mandamos, o bueno, alguien que ya lo haya visto en clase, que se acuerde nada más como que para... Sí, alguien que pueda confirmar. Si no, ahorita lo checamos y en el grupo les mandamos ya sea la corrección o la confirmación, ¿sí? Pero ahorita lo checamos bien. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Entonces es más difícil que se separe el oxígeno cuando se disminuye lo que es el CO2 y los otros factores. Sí, o sea, si estos factores disminuyen, se va a desplazar la curva hacia la izquierda, que en sí lo que hace es que sea más fácil que se disocie la hemoglobina. ¿Sí? O que suelte el oxígeno, porque habíamos dicho que disociar era soltar oxígeno. Es más fácil entonces que se disocie cuando está a la izquierda. No. Cuando está a la derecha es más fácil. Mira, chécate aquí la gráfica. Habíamos dicho que la hemoglobina soltaba un oxígeno, o sea, llegaba de 100 a 75, ¿sí? Mira la presión, ¿dónde está? Aquí, haz de cuenta que aquí estamos en la saturación de la hemoglobina, aquí estamos en 75. Es lo normal. Lo normal es que se disocie a 40 milímetros de mercurio. Pero si tú la corres hacia la derecha,
a los 70 milímetros de mercurio se va a disociar hasta el 75%. Entonces, es mucho más fácil que suelte el oxígeno aquí que acá. Y acá lo va a venir soltando de que casi a los 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí quedó bien? Sí, sí. Ok. Y tiene sentido. Acuérdate que si estos aumentan, de hecho, lo voy a poner. Acuérdense que cualquiera de esos factores que aumente va a hacer que se corra a la derecha. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Sí les quedó todo claro? De todos modos, lo vamos a volver a repasar en el Study Jam el domingo. Y nomás que ahí no nos vamos a detener un tanto, pero para que no sea muy largo, porque pues sí, para tratar de hacerlo que ustedes lo puedan captar lo más que se pueda. ¿Sí? Oigan, bueno, si no hay muchas dudas o si ya no hay dudas, porfa, háganos el favor de entrar aquí y darnos retro. Porfa, nos sirve mucho